Cuando llevaba cierto tiempo decidido a efectuar un viaje por países hasta entonces no muy frecuentados por viajeros, partí acompañado de un amigo a quien designaré con el nombre de Augustus Darwell. Era algunos años mayor que yo y hombre de fortuna considerable y familia antigua, ventajas que su gran talento le impedían por igual infravalorar o sobreestimar. Ciertas circunstancias peculiares de su vida privada le habían hecho objeto de mi atención, de interés e incluso de una consideración que ni la reserva de sus modales ni las indicaciones ocasionales de una inquietud que a veces se aproximaba a la alienación mental podían extinguir. Yo había empezado a vivir pronto y todavía era joven, pero mi intimidad con aquel hombre era reciente. Nos habíamos educado en las mismas escuelas y universidad, pero su progreso a través de estos centros había precedido al mío y se había iniciado bien en lo que se llama el mundo, mientras que yo estaba todavía en mi noviciado. Posteriormente cultivé su trato y me esforcé por trabar amistad con él, pero esto último parecía inalcanzable. En cuanto a los afectos que pudiera haber poseído, unos parecían haberse extinguido y otros estar concentrados. No había duda de que era presa de cierta inquietud irremediable, pero no pude descubrir si se debía a la ambición, el amor, el remordimiento, la aflicción, a una de estas cosas o a todas ellas juntas, o simplemente a un temperamento mórbido afín a la enfermedad. Allí donde hay misterio, generalmente se supone que debe haber mal. Ignoro cómo puede ser así, pero en Darwell ya se daba ciertamente el primero. Si bien no podía cerciorarme de la extensión del segundo, y por lo que a él respecta, me sentía reacio a creer en su existencia. Él respondía con bastante frialdad a mis tanteos, pero yo era joven, no me desalentaba fácilmente y al final logré obtener hasta cierto punto esa relación trivial y esa confidencia moderada de cuestiones corrientes y cotidianas creadas y cimentadas por la similitud de los intereses y la frecuencia de los encuentros, que se llama intimidad o amistad, según las ideas de quien emplea tales palabras para expresarlas. Darwell ya había viajado extensamente y yo le había pedido información a fin de organizar mi proyecto de viaje. Primero le di a entender ese deseo y luego se lo expresé. Su respuesta, aunque en parte yo la había esperado, me proporcionó todo el placer de la sorpresa. Consintió y una vez tomadas las disposiciones necesarias dimos comienzo a nuestro viaje. Tras recorrer varios países del sur de Europa, fijamos nuestra atención en el oriente, de acuerdo con el destino inicial que nos habíamos fijado, y cuando recorría esas regiones tuvo lugar el incidente sobre el que girará lo que puede que deba relatar aquí. La constitución de Darwin, que a juzgar por su aspecto debió de ser en su primera juventud más que normalmente robusta, llevaba algún tiempo deteriorándose sin la intervención en apariencia de ninguna enfermedad. No tenía tos ni fiebre, pero cada día estaba más debilitado. Parecía haber una opresión en su mente y una solemnidad en sus ademanes que se correspondían con su afán de emprender lo que yo consideraba un simple viaje de placer poco apropiado para una persona enfermiza. Pero no me opuse más a sus deseos y al cabo de unos días partimos juntos, acompañados tan solo por un guarniciero y un genízaro, un soldado turco. Gracias. Recorría la mitad del camino hasta las ruinas de Efeso, dejando a nuestras espaldas las cercanías más fértiles de Esmirna, y entramos en una extensión agreste y deshabitada a través de los marjales y los desfiladeros que conducían a las pocas chozas que aún quedaban por encima de las rotas columnas de Diana, los muros sin techo de los cristianos expulsados y la desolación de las mezquitas abandonadas. Cuando la repentina y rápida enfermedad de mi compañero
nos obligó a detenernos en un cementerio turco. Aquella ciudad de los muertos parecía ser el único refugio de mi infortunado amigo, el cual daba la impresión de que estaba a punto de convertirse en el último de sus habitantes. En esta situación miré a mi alrededor en busca del lugar más conveniente donde él pudiera reposar. La mayor parte de las lápidas habían caído y estaban desgastadas por el tiempo. Sobre una de las más grandes y bajo uno de los árboles de ramaje más expandido, Darwell se colocó en una postura semiyacente con gran dificultad y pidió agua. Tuve ciertas dudas de que fuese posible encontrarla y me dispuse a ir en su busca con titubeante pesimismo, pero él deseó que me quedara y volviéndose Solimán, nuestro genízaro, que estaba junto a nosotros, fumando con gran tranquilidad, le dijo: Solimán, verbana shu, es decir, trae un poco de agua, y siguió describiendo el lugar donde la encontraría con gran minuciosidad, en un pequeño pozo para los camellos, a pocos centenares de varas a la derecha. ¿Cómo lo sabías?, le pregunté a Darwell. Por nuestra situación, respondió él. Fíjate en que este lugar estuvo habitado en otro tiempo y ello no habría sido posible sin manantiales. Además, ya había estado aquí. ¿Ya habías estado aquí? ¿Cómo es que nunca me lo mencionaste? Porque este es el fin de mi viaje y de mi vida, me dijo. He venido aquí a morir, pero tengo que hacerte una petición, darte una orden, pues tales deben ser mis últimas palabras. ¿Me obedecerás? Con toda certeza, pero no pierdo la esperanza de que no sea como dices. Yo no tengo esperanzas ni deseos, salvo que ocultes mi muerte a todo ser humano. Espero que no haya ocasión que te recuperes. Y silencio. Debe ser así, prométemelo. Te lo prometo. Júralo por lo que... Y me dictó un juramento muy solemne. No es necesario llegar a esto. Haré lo que me pidas. Y dudar de mí no hay remedio, debes jurar. ¡Júralo! Hice el juramento y él pareció aliviado. Se quitó del dedo una sortija de sello que tenía inscritos unos caracteres árabes y me lo ofreció. Entonces siguió diciendo: el 9º día del mes, exactamente a mediodía, el mes que te plazca, pero debe ser ese día, has de arrojar este anillo a los manantiales salinos cuyas aguas se pierden en la bahía de Leusis. El día siguiente, a la misma hora, debes ir a las ruinas del templo de Ceres y aguardar una hora. Cuando observé que aquel día era el 9º del mes, la expresión de su semblante sufrió un cambio y vaciló. Mientras se sentaba, volviéndose con toda evidencia más débil, una cigüeña con una serpiente en el pico se posó en una lápida cerca de nosotros y, sin devorar a su presa, pareció contemplarnos resueltamente. No sé qué fue lo que me impulsó a ahuyentarla, pero el intento fue inútil. El ave trazó unos círculos en el aire y regresó exactamente al mismo lugar. Darwell la señaló sonriente y habló, no sé si dirigiéndose a mí o a sí mismo, pero lo único que dijo fue: está bien, está bien. ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué quieres decir?, le dije. No importa. Esta noche debes enterrarme aquí, exactamente donde se ha posado esa ave. Ya conoces el resto de mis órdenes. Entonces me dio varias instrucciones sobre la mejor manera de ocultar su muerte. Cuando hubo terminado me preguntó: ¿ves esa ave? Desde luego. ¿Y la serpiente que se retuerce en su pico? Sin duda, no hay nada extraño en ello, ya que es su presa natural. Pero lo extraño es que no la devora. Aún no es la hora, aún. Mientras hablaba, la cigüeña emprendió el vuelo. Mis ojos la siguieron durante un momento. Noté el peso de Darwell, por así decirlo, que aumentaba sobre mi hombro, y cuando me volví para mirarle el rostro, me di cuenta que había muerto.